Bueno, bienvenidos al Purgatorio. Este espacio fue concebido en la azotea de la casa de ustedes como un espacio cultural para presentar libros, poesía. Aquí se inician los festivales normalmente internacionales de poesía, y es un espacio gratuito para gente que de pronto no tiene alternativa de dónde presentar sus adelantos y demás. Y la única condición es que, pues eso, que no se ni una gota de alcohol ni cosas así, ¿verdad? Pero es un espacio. Y la razón de por qué el nombre de Purgatorio, bueno, podía darla aquí un poco, pero sería muy larga dar la historia, entonces lo sintetizo así. Para responder a esta pregunta tengo dos explicaciones: la histórica y la heterodoxa, que es la que más me gusta. Cuando era estudiante, viví casi 6 años en un cuartucho ruinoso de azotea, cuyo techo de asbesto amenazaba alzar el vuelo como pajarote con cualquier huracancillo mequetrefe. Eran años de apretura económica incesante, según dicta el cliché. De no haber sido por los comedores estudiantiles en la amadísima UAS, sería otro desnutrido estructural o un raterillo, bufón o franelero. Finalmente hay muchos. Estaba pues en una disyuntiva: lamentarme de mi suerte o burlarme de ella. Decidirme por lo último resultó la mar de saludable. Aparte de otros regocijos, de este talante caradura se derivó el bautizo de mi madriguera como Purgatorio, aquel purgatorio donde vivía en ese tiempo. La otra versión es una ocurrencia casi actual. Recordarán, apenas elevado al solio pontificio, Benedicto XVI, en su jaez de teólogo, dictaminó la inexistencia del purgatorio. ¿Pero será posible?, salté indignado. ¿Tantos siglos de temblores para salirnos con esto? Pinche Ratzinger, le malicié. Para mí que acá hay gato encerrado. Entonces decidí que por lo menos de pulgas, en Zacatecas seguiría habiendo purgatorio. Eso es todo lo que puedo decir. Pues muy buenos días, estimado auditorio. Estamos en su acostumbrada cita semanal, La Verdad sobre la Mesa, y concretamente en la gustada sección La Entrevista, que como todas y todos ustedes saben, está orientada a platicar con personajes de la sociedad zacatecana. Personajes de diferentes ámbitos y de diferentes trincheras: universitarios, investigadores, artistas, académicos, profesionistas, deportistas, prestadores de servicio, en fin, del amplio mosaico de personajes, de destacados personajes de nuestro Zacatecas. Y bueno, fieles a esa tradición, pues hoy estamos con un auténtico zacatecano en la vida de Zacatecas. Un hombre, no sé si lo correcto es llamarle multifacético o polifacético. Empiezo por aclarar lo que no estoy muy seguro del término, porque si no ahorita mi invitado él me va a decir, no, es que lo correcto es así. Así es de que empiezo por señalar mi ignorancia en cuanto a esa situación. Estamos con el maestro Abel García Guízar, aunque siempre sostiene que él prefiere que le digan el amigo Abel. ¿Cómo está, amigo? Un gusto estar aquí en su espacio. Gracias por recibirnos aquí en su casa. ¿Cómo está? Que es la suya. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Una casa con muchos... de inicio piensa uno, bueno, hay pintura, hay arte, hay escultura, biblioteca, hay muchos espacios que durante el desarrollo de la entrevista pues lo va a estar apreciando el público. Pero primero yo empezaría, amigo, por decir, bueno, ¿a qué se deberá eso de tantas actividades? Al amigo Abel lo conocemos de hace muchos años como maestro universitario, en lo particular, concretamente, como maestro en la Unidad Académica de Derecho, antes llamada Facultad de Derecho y antes llamada Escuela de Derecho de la Universidad. Pero bueno, además es poeta, escritor, investigador, luchador social, amigo Abel. Eso sí me gusta. Ah, eso sí. Pero ¿por qué de eso de tantas facetas? ¿A qué desde pequeños se da esa cosa de andar del tingo al tango? ¿Cómo se da esta cuestión, amigo? Yo más bien creo que usted le está echando mucho taco mucha crema a sus tacos. ¿Será? Sí, yo pienso que no, pues, yo lo que sabemos de todas esas actividades, no es que bueno, pues su humildad hace que no lo reconozca. Pero eso ya depende de mí y no de usted, ¿verdad? Pues qué caray. Es que a diferencia de otros que usted ha entrevistado para este programa,
que son muy metódicos, sistemáticos. Yo soy un desmadre, ¿no? Así que no, por mí, y que multifacético eso. O sea que realmente con usted no se requiere mucho protocolo. Así mucho. No sé lo que sea eso, pero si es una rayada de madre, no tampoco se requiere, ¿verdad? Así que mejor, si quiere, hablamos de otra cosa. Bueno. Muy bien, amigo. Ya estaremos platicando de las diferentes facetas, aunque se resista a ellas, pero bueno, pues ahora se va a molar. Pero yo al platicar con usted, hay un tema con el que necesariamente no resisto, creo que es incluso obligado a iniciar por él. Yo lo conozco también como luchador, como una persona que ha protestado de un determinado estado de cosas. Yo estudié en la Prepa 2 y llegué a participar en algunas marchas y recuerdo participando usted en algunas marchas, por ejemplo, algunas conmemorativas del 2 de octubre, etcétera. De tal manera que digo conocer más o menos su forma de pensar, que está en contra de determinado estado de cosas. En esa tesitura, amigo, ¿qué opina de Ayotzinapa, de ese tema tan terrible? ¿Qué sentimiento le llega al amigo Abel cuando supo del acontecimiento hace días y cuando sabe de lo que se ha derivado posterior a ello? Mire, más allá de esos acontecimientos draconianos de que está plagada la historia de las últimas décadas de México, esos acontecimientos, uno dice, bueno, ¿hasta qué profundidades del alma del ser humano tiene que llegar la maldad como para desollar a un semejante así en vivo, para desmembrarlo? Bueno, niveles de crueldad, ¿no? Que sí nos estremecen a todos. Uh-huh. Muchas de esas víctimas son víctimas inocentes, son víctimas inermes. Uh-huh. Este país en realidad debería llamarse Impunilandia más que México, ¿no? Uh-huh. Sí lo estremecen a uno, pero hay todavía cosas más terribles en la estructura misma de la concepción del Estado del poder. Uh-huh. Un Estado que yo digo es al mismo tiempo que cómplice, es fallido. Uh-huh. Uh-huh. Hay una esfera donde la represión del Estado es una represión de carácter social, se criminaliza la lucha social. Uh-huh. Pero ahí participa el Estado directamente con la razón ¿no? el principio de poder. Hay otra esfera donde campea solo el crimen organizado y uh-huh. también victimiza, ¿no? Uh-huh. Ahí a quien sea, no solo luchadores sociales. Pero lo terrible es que hay un Estado donde esas dos esferas se juntan, se traslapan. Uh-huh. Y eso es lo terrible para el país. Uh-huh. Todo es terrible, obviamente, ¿no? Pero eso es casi satánico, diríamos, ¿no? Uh-huh. ¿Será la confluencia? Sí, porque son dos esferas donde se mezclan los poderes constitucionales uh-huh. con los poderes fácticos, y no solo los poderes fácticos como las televisoras y eso, sino el crimen organizado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y esa es una esfera donde allí sí, sálvese quien pueda. Uh-huh. No sabes tú que estás frente siempre al enemigo, ¿no? Uh-huh. Siempre. No puedes confiar tú ya en nadie, a veces ni siquiera hasta en gente de la misma familia, etcétera, ¿no? Ahora, yo soy de la idea, amigo, que los eventos, y más eventos de este tipo, no son de generación o de surgimiento instantáneo, no son obra de la casualidad. Este acontecimiento, entiendo que hay una serie de cuestiones que han ocurrido en este país que tienen tiempo y que desembocan en acontecimientos como esto. No creo que surja de la noche a la mañana una situación así. No, amigo, mire, yo diría que trágicamente la historia de México está limitada por acontecimientos así, claro, aquello es arqueológico, pero desde las grandes cabezas olmecas uh-huh. hasta las cabezas que ruedan ahora, uh-huh. Uh-huh. Esa es la pobre historia de esta uh-huh. patria violada y deshonrada una y otra vez, ¿no? Uh-huh. Pocos son los, por desgracia, no es que nos guste decirlo, pero pues ¿cómo le haces? Pocos son los puntos luminosos donde el país se ha levantado a alturas de dignidad, no sublimes, uh-huh. ¿no? Eso, quién sabe, yo no soy religioso, así que, pero apreciables, ¿no? Uh-huh. Lo más ha sido un poco la perversidad, ¿no? Del manejo del poder en relación con los intereses muy terrenales y muchas veces muy perversos, ¿no? Uh-huh. Parece que el Estado mexicano, salvo contadas excepciones, ha estado siempre cargado del lado de
de la perversión, ¿no? Hacer del Estado la palanca para que te da luz verde para todo, no solo el enriquecimiento personal, el enriquecimiento familiar, sino luz blanca para todo, para el asesinato, para la represión, para el chantaje, para el despojo, para todo. Sin respeto ni a los derechos humanos, ni a las garantías del hombre, y mucho menos a nuestra Constitución, que la pobre ha sido una especie de marocia violada por todos, sobre todo desde el poder, ¿no? Le meten mano por aquí, por allá, por arriba, y con muy poco respeto, con todo lo que eso implica, por supuesto, de trágico para el ciudadano de a pie, común y corriente, ¿no? Claro, pero y ahora, hablar de etapas, de veras, es una etapa terrible, y ahorita hablaba de etapas, diríamos, yo no sé si llamarle mejores, quizás ubiquemos la etapa de los liberales, o sea, como una buena etapa de esa gran generación de mexicanos, pero bueno, ahí nos tendríamos que ir al lado opuesto de la etapa que estamos viviendo. Pero ahora, ¿y qué pensar ahora de esa reacción? Yo observo una reacción de jóvenes, una reacción estudiantil en Zacatecas que no había visto yo en los últimos tiempos, pero además sabemos de que otros estados también hay reacciones de diferentes instituciones educativas, unas más, otras menos. Hay expresiones en otros países, en el mundo. Tengo la impresión que este acontecimiento ha generado un impacto que no se había visto últimamente, ¿no le parece? Una de las desgracias de nuestra historia es que pareciera que tienen que suceder cíclicamente tragedias para que el subconsciente de la persona se afile el perfil autocrítico y decir, bueno, ¿qué nos está pasando? No solo como personas, como familias, sino como nación, el destino de esta nación, hacia dónde vamos, hacia qué precipicio nos lleva, nos conducen, ¿verdad? Entonces, no es más bien es triste eso, ¿verdad? Que pareciera que tenían que estar sucediendo cíclicamente ese tipo de desgracias, de tragedias, para que miremos hacia adentro, ¿verdad? Como país, como personas, como ciudadanos, y tratamos por cortos tiempos, de corregir el rumbo, o por lo menos ser autocríticos. Claro. Y eso es lo que ha sucedido. Por desgracia, estas cosas tan trágicas son las que mueven las conciencias de las personas, y es por lo que sí se ha visto, digamos que en unos lugares bastante tímido, ¿no? Es cierto, aquí en la universidad, en la amadísima Universidad Autónoma de Zacatecas, en esta universidad, por ejemplo, ayer se paró toda la universidad. Pero uno quisiera ver, sí, también eventos que fueran también más combativos, no nada más para si están unos cuantos allí, etcétera, etcétera. Yo creo que no sé si sea el paro la mejor opción para hacer presencia y manifestar tu derecho a la indignación. Creo que puede haber otros, pero eso fue algo que organizaron los estudiantes, respetable, y qué bueno que por lo menos sea a partir de causas de ese tipo, ¿no? Claro. No a veces que suceden un poco paros locos por rencillas políticas y cosas así, ¿no? Sí, en efecto, eso nos pasó en la guerra del 47 contra Estados Unidos, que perdimos el 51% del territorio con los tratados de Guadalupe Hidalgo, y entonces eso hace una crisis enorme que se estaba en periodo de la República Central y se regresa al federalismo, pero como una autocrítica general. En tragedias como en todo el siglo XX estuvo plagado de tragedias, un estado autoritario, donde no se movía la hoja del árbol, sino era bajo el permiso del señor presidente, un exacerbado presidencialismo que te llevaba a convertirlo en monarquías sexenales, pero a veces encabezadas por fascistas. Ni modo que me digan que que Díaz Ordaz no tiene una mentalidad fascista, absolutamente. Y de inmediato lo relacionamos con el 68, con el 2 de octubre. Sí, y ahora con esta tragedia también de compañeros que todavía no se sabe dónde están, qué les está pasando. A veces es un poco triste el hecho de que, bueno, esto ya no sé si tenga derecho a decirlo qué, pero bueno, como observación, en esta universidad ya tiene bastante tiempo, después de toda la época de auge de organización estudiantil que estuvo, digamos, estructurada alrededor de algunos compañeros, esencialmente Martín Ornelas, en años pasados, décadas pasadas. Un poco se disolvió la organización estudiantil, y eso que son los corazones más limpios, más nobles, más entregados, y que todavía no están lastrados por los intereses creados, son la garantía de la efervescencia que haga transformar las estructuras, etcétera. Se disolvió y no existe organización estudiantil. Esta tragedia que está propiciando eso.
Yo estoy un poco triste porque ayer, por ejemplo, bueno, qué bueno que es prácticamente por esa causa la universidad paró, pero en Derecho, por ejemplo, donde yo, pues se vio al principio que efectivamente fueron compañeros, ¿verdad? Estudiantes. Pero cuando se vio que más o menos iba a tener un cierto éxito de afluencia, entonces van estudiantes que son miembros del consejo estudiantil de allí, pero que están vinculados orgánicamente a la dirección para tratar de capitalizar. Claro. Llegan otros compañeros, se quieren establecer y casi los corren. Como si el monopolio de la solidaridad fuera de unos cuantos. Claro. Y un poco para que no se metan en estos terrenos, pero en función de que, creo que está funcionando, vamos a capitalizar. Entonces dices, pobres cuates, ¿qué les está pasando? Los están torturando, a lo mejor, quién sabe, no han aparecido y ya que estamos por pequeñas mezquindades, ¿no? Como y capitalizarlo políticamente malentendida. Y eso es en función de que yo sostengo que todas las organizaciones estudiantiles tienen que ser independientes. Claro. Cuidar como su virginidad, bueno, es casi medieval eso, ¿verdad? La virginidad. A veces más bien lo correcto es no cuidarla. Bueno, no es más bien a lo que me refiero. También se debe vivir en una utopía, amigo. Sí. Imagínese, ¿no? Como cuidar un poco como lo invicto de la libertad y de la independencia de cualquier partido, de cualquier organización y de cualquier autoridad universitaria. La única garantía es la independencia absoluta del movimiento estudiantil, para que no empiecen a manipularlo. Que ellos solos, bueno, seguramente tendrán diferencias entre sí, lo cual es correcto, ¿no? Pero creo que el valor más importante es la independencia. Y trágicamente empezaron eso. Yo lo observé, ¿no? Y sí me agüité porque yo estuve con ellos en solidaridad porque yo lo siento, ¿no? El otro día organizamos nosotros que inclusive inclusive aquí está un evento público, precisamente por eso, porque y yo diría que aunque sean 3 monos los que marchan y gritan y denuncian, etcétera, no importa. Que sean 4, bueno, fueron bastante más que eso, ¿verdad? Claro. A la reunión que hicimos ahí en Claro, de hecho estuve también yo por ahí y estuvimos un rato también, efectivamente. Bueno, en fin, pero no quiero alargarme mucho sobre esto porque lo trágico en síntesis es eso, que nuestro país parece que tiene que ir de salto en salto, saltando de isla en isla de tragedia para poder hacer una autocrítica interna, las conciencias de los buenos mexicanos, ¿no? Claro, pero a reserva de que abordemos ahorita, vamos a otras facetas tan interesantes con las que podemos platicar con el amigo Abel, pero como un tanto para aterrizar o concluir esta etapa, ¿qué la opinión o qué el sentimiento del amigo Abel del siguiente México? Esto es, del México de algunos años para acá. Y voy a dar algunas características de ese México. El México con el acentuado neoliberalismo, el México de la reforma educativa, para mí, y eso lo digo públicamente, muy entrecomillado reforma, yo diría más bien contrarreforma educativa, ese es mi punto de vista, respetando los puntos de vista de todo el mundo. El México de la reforma energética, que es para mí contrarreforma también. El México de la reforma laboral, México de la inseguridad. Se me hace que usted está un poco enviando mensajes un poco en contra de nuestro presidente ultralector, ¿eh? Cuídese. Como que sospecha. Sí, no sé por qué, pero digo, pues es que bueno, aunque sea nomás un capítulo de la Biblia, del cual ya no se acuerda. Perdón, sigue. Perdón, mire. ¿Qué le inspira a ese México? De esas características. Y podemos señalar otras. Todos los países pobres, los grandes intereses de los países pobres, imagínate, ¿no? De los países ricos, los clubes de los países ricos se han estado juntando prácticamente, han estado intentando de establecer una arquitectura mundial de poder a partir de los intereses, sobre todo del capital financiero, ¿no? Y se reúne el club de los ricos. Y entonces que el consenso de Washington, ¿no? Que el club de los 8, que el club de el número que ustedes quieran, y empiezan a diseñar toda la estructura del mundo. Y desatan lo que en Estados Unidos se llamó la revolución conservadora, ¿no? Con 2 ejes muy importantes, con Inglaterra, con la Thatcher y Reagan desde esos tiempos, y con una serie de consejeros y economistas y premios Nobel ultrarreaccionarios para diseñar toda esa estructura.
incluyendo la santificación del Papa que tanto quiere México, Juan Pablo II, en la lucha contra el enemigo, bueno, en fin, ateo y demás. Y eso trajo como consecuencia esto, que va cada día al individuo, lo va cosificando, de tal manera que llega un momento en que si tú compras, existes. Si no eres tú demandante de cosas en concreto, no existes y te van desplazando de la Pangea, ¿no? De esta Pangea brutal de los marchantes que existe en la actualidad. Por eso les estorban, diría el historiador mexicano José Luis González y González diría, les estorba la matria, ¿no? La microhistoria, las patrias étnicas, las soberanías nacionales, ¿no? Todo lo estorba porque se intenta establecer todo un pensamiento, diría Marcuse, unidimensional, ¿no? El hombre unidimensional que responda a esto que nosotros dictamos. Y establecen las políticas económicas de todo el mundo, de todos los países, les dictan, regañan, ponen, quitan, etcétera, chantajean, presionan, hacen quebrar economías con la mano en la cintura. Y tú dices, bueno, ¿cuándo el ciudadano del mundo votó por ellos para que sean los que nos están ordenando, no? Cualquier ciudadano del mundo. Y a eso se pliegan este tipo de poderes de los diferentes países que se pliegan a esa política llamada neoliberalismo, ¿no? De tal manera que es terrible, es todo un monstruo mundial que está abarcando el globo completo y que además nos está llevando a casi diría yo una especie de extinción del Holoceno. Bueno, el Holoceno es la etapa que estamos viviendo desde el Homo sapiens, ¿no? Y que con estas políticas de poco respeto al planeta, al agua, a los recursos, al aire, al viento, que son universales, están llegando a un momento en que prácticamente se está desatando eso, un poco, casi se avisora una especie de extinción holocénica, ¿no? Y eso, decía un clásico del siglo XIX, ¿no? El cálculo egoísta, ¿no? La revolución industrial llenó de máquinas el mundo. El progreso depositó en la máquina la esperanza de un crecimiento infinito, hasta llegar al mundo de la felicidad donde todo existe, donde el crecimiento es infinito, el consumo es infinito, etcétera. Y eso te va llevando, quieras que no, a un tiempo entrópico, ¿no? Un tiempo entrópico donde casi como el diablo nos vamos a regodear en nuestra propia combustión, como si nos regodeáramos en nuestra propia destrucción, ¿no? Y esa ceguera de estos grandes poderes tiene poco respeto por valores, por lo que sea, ¿no? En esa situación estamos, ¿no? Ahora obliguemos la esperanza de que dicen que todo es cíclico, aunque hay ciclos enormemente largos. Ojalá que y hay ciclos que hay un momento en que entran en crisis, porque incluso puede haber una situación en la cual puede haber riqueza económica, pero que de cualquier manera el ciclo esté en crisis y que esté tocando fondo. Ojalá esté tocando fondo y surja una situación diferente. Dicen los teóricos del capitalismo que, claro, el capitalismo viene periodos cíclicos, ¿verdad? De auge, de depresión, etcétera. Sí, pero ¿qué haces tú cuando eso sobrepasa todo? Cuando llegas a una crisis de especies, donde se rompen las cadenas alimenticias, donde llevas al planeta en todo lo que tiene que ver con la energía, con la polución, con todo, lo llevas al abismo, ¿no? Sí, porque ya es una cuestión muchísimo más profunda. Eso ya es otro, ya estamos hablando nosotros de cuestiones casi geológicas, ¿no? Se acabó, se extinguió y se contaminó con los ciclos del carbón, de la madera, el petróleo, y luego, ¿qué más sigue, no? La biotecnología también nos puede llevar a cuestiones tan terribles. La nanotecnología, por ejemplo, también, ¿verdad? O sea, son cosas que uno tiene que contemplar a nivel general para que sea que es global el arrastre que se está haciendo del mundo hacia el abismo, ¿no? Bueno, es que de esto podemos platicar muchísimas cosas, lástima que sea limitado el tiempo. Pero ahora, pues ese amigo Abel que nos comenta su visión del mundo en estos tópicos, también es el amigo Abel poeta. Bueno, pues ¿a qué edad empezó a escribir?
La misma cara, me cambia el tema así muy brusco. Bueno, pues así de burdo soy en mis Acuérdense que entrevistas. dijimos que iba a ser desmadrosa, ¿no? Sí, que no hay exacto. problema. Entonces no hay bronca. Perfecto. Como es desmadrosa, a ver, ¿a qué edad empezó usted en esto de escribir? Entiendo que al mismo tiempo poemas que cuentos, o ¿cómo está esto? Barajémela más despacio. Pues eso de escribir, quién sabe, ¿no? La escritura es tan compleja que tú te puedes pasar toda una vida escribiendo un solo libro y siempre que vuelvas sobre él encontrarás cosas que ya no te gustan y le modificas. Entonces, quién sabe, ¿no? Eso de escribir. Mire, mi madre siempre ha sido muy romántica. Mi madre era madre campesina, pero muy romántica y como ¿Porque que nació tenía... dónde, perdón? ¿Usted de dónde nació? Yo ni siquiera zacatecano soy. Sí, Nadie es perfecto. No, bueno, yo menos que nadie. Pero ya tiene mucho tiempo viviendo en Zacatecas. Obviamente yo soy zacatecano. Mi corazón y todo está aquí en Zacatecas. Tatuado con el corazón de Zacatecas. Yo Okay. Amo a la universidad, la amadísima. Claro. Pero también a la ciudad. Claro. No, yo nací en Tamaulipas. Ajá. Y en una zona conflictiva por el narco ahorita, en Vallehermoso, Tamaulipas, ¿no? En un pueblo. Bueno, mire, mis padres se fueron de Zacatecas, mi padre es zacatecano, mi madre jalisciense, se fueron a Tamaulipas a colonizar. El gobierno ofreció unas tierras baldías y se fueron varias gente de aquí de Felipe Ángeles, de la colonia de Felipe Ángeles, más allá de Malpaso, ¿verdad? Entre Malpaso y Villanueva. O sea, para ser una colonia agrícola. Y se fundó una colonia agrícola zacatecana allá. Ajá. Y ahí nací, me dice mi madre que, bueno, claro, eran muy pobres, entonces no se tenía a veces ni para la sanidad para parir. Y mi madre dice que mi padre acostumbraba sacar de la casa, lo que fuera donde vivíamos, y en el campo montaba algún pequeño pajar, no sé qué, y ahí nos parían, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que tenía algo así como 4 años y medio, yo no sé cuántos. No me crea tampoco de eso, porque también yo tengo muy mala memoria. Pero la presa entonces parece que era la mayor de México entre Estados Unidos en la frontera con Estados Unidos. La presa Falcón se desbordó, se reventó. Y claro, tenía que ser que inundaba para acá, ¿verdad? Claro. Bueno, la geografía pues así lo decía, claro, que le vamos a hacer, ¿no? Por supuesto. Pero de todas maneras, y arrasó con muchos pueblos del valle y llegó allí a esa colonia. Y yo recuerdo que nos sacaron muy chicos a los bordos de los canales de riego, que hacían unos bordos enormes. Y desde ahí, retirado, veíamos, ya se tapó la casa de fulano, ya se tapó, ¿no? Yo me acuerdo muy así porque, digo, yo era muy chico, pero lo que para nosotros de pronto se convirtió en una fiesta, para los padres era una tragedia. Finalmente que arrasaron los bordos y pudieron entrar camionetas y nos sacaron. Y anduvimos un tiempo por acá y por allá y nos daban chamarritas y lo que fuera, ¿no? Y finalmente ellos decidieron que se venían otra vez a donde habían salido, Felipe Ángeles. Y ahí hice mi primaria y ahí empecé eso que me dice usted, dice que escribir, ¿verdad? A ver, y en esto de escribir me decía que su mamá era una persona alegre. Romántica. Romántica, ok. Pero romántica en el sentido de entrega a ciertas causas. Mire, ella cuando era... tenía un abuelo que era guerrillero agrarista en contra de los cristeros en la región de Jalisco, ¿no? En Tizapán, el Alto Jalisco. Éramos de los Guízar pobres, y había Guízar hacendados. Rubén Guízar fue un cristero que murió después de los tratados de paz del 28, porque dijo, era hijo de un hacendado. Mi abuelo comandaba una especie de grupo guerrillero que a veces, ante la situación de absoluta necesidad, se llamaba Ignacio Guízar, entraban y a veces saqueaban y repartían el grano a la gente, entonces, y vámonos. Y en una de esas, Rubén Guízar estaba estudiando para sacerdote, y cuando supo que le cayeron a una de las haciendas de ellos, de puro odio, cuelga los hábitos, contrata un grupo armado y le pone precio a mi abuelo, y ella anda, ¿no? Unas veces un primo tomaba a nombre de los agraristas el pueblo, y luego otra vez ya lo sacaban y vienen los cristeros, y en muchos pueblos así, ¿da? Mi madre me contó muchas tragedias, algunas de las cuales están en una novela que tengo por ahí. Bueno, entonces yo admiraba mucho a mi abuelo, pero nunca lo conocía, nadie conocí de mis abuelos. Y mi madre, con ese espíritu un poco romántico, ella, tenía, que sí terminó magisterio, y mi madre, que llegó hasta segundo de secundaria, pero vienen las políticas de las misiones culturales del cardenismo, y ellos se van a alfabetizar.
y muchos riesgos. No hay tiempo de nada, pero mi madre, bueno, en fin. Y por lo tanto... Era mi madre. Era mi madre. Sí. Por lo tanto, ¿lo inspiró algo Ella escribía mucho. Era madre, después de que ya no dio clase ni nada, entonces era madre campesina. Yo le recuerdo mucho en que estaba echando las tortillas, ¿verdad? Los testales así, luego los ponía en la prensa y luego lo echaba y siempre estaba pensando con un lápiz aquí y de repente y se iba a la mesa y escribía algo que se le ocurrió, ¿verdad? Y luego se inspiraba y seguía así, se le quemaban las tortillas, pero de todas maneras ese era lo que yo recuerdo, la imagen de mi mamá. Ella escribía poesías para todos, para que declaráramos todos en la escuela, en el templo, porque yo nací en un hogar evangelista, no católico, ¿verdad? Evangelista. Entonces para la iglesia y luego y bueno, yo era muy creyente de chico, mi madre también, por supuesto, me influyó eso, pero al mismo tiempo, a lo mejor yo supongo que de ella me viene un poco lo rebelde eso, ¿verdad? De ver esto y no sentirte tan... Porque además nosotros padecimos el famoso bullying. Yo en la primaria, porque había un director de la escuela que era ultracatólico y bueno, ya se imaginar, ¿no? Echaba casi la gente en contra de... ¿no? Y curiosamente para mí era casi una bendición, porque si es una prueba que me pone Dios, ¿por qué no? Porque para mí era, ¿no? Pero qué friegas me llevaba, ¿no? Antes se llamaba, ahora se llama bullying, antes decíamos chingadazo limpio, ¿no? Sí, pues en realidad es una historia antigua esto del bullying, nada más que antes no se le llamaba así. Y entonces, inspirado un poco por eso de mi madre, yo dije que escribía de chico, pero puras tonterías, ¿no? Desde luego. Lo que yo recuerdo como un poema era la comparación era para un día del maestro y el profesor ese, que terrible, nos dijo que escribiéramos algo, que intentáramos algún escrito, un poema, lo que fuera, a ver qué salía en honor del profesor, es decir, en honor de mí. Y entonces a mí se me ocurrió comparar a un profesor con un árbol. Pero no me puse a hacer un árbol dulce, etcétera, sino un árbol venenoso. Ya se imaginará cómo me fue, ¿no? Y no me acuerdo de qué iba el poema, pero dice que ese era un poema, ¿no? Total que era un árbol de la fregada. Sí, de la fregada. Y entonces él se sintió aludido, ¿no, hombre? Pero es que claro, si tú dices al maestro y el maestro era él, pues dije, no, ¿cómo voy a decir un árbol dulce, ¿no? Salutífero? Pues no. Claro. Y de ahí me empezó ya. Lo que pasa es que yo era muy creyente, pero afortunadamente me empecé a independizar de eso. Pues ya como a los 12, 13 años ya empezaba a dudar de muchas cosas, ¿no? En mi iglesia se bautiza a los 12 años, ¿no? Ya con un espíritu rebelde, una serie de cosas. Y yo desde niño, yo quería bautizarme a los 5, que me dijeron y me decían, no, espérate. Y sucede que cuando llegaron los 11 años me dijeron los hermanos, ya vete preparando para mí. Yo dije, sí está bien, ¿no? Ya no era el mismo amigo, ya había cambiado ese amigo. Ya para entonces, después me fui de la casa, me vine aquí y desde entonces vivo en Zacatecas, ¿no? Me escapé. Y aquí, bueno, empezaron otro y por consecuencia, esa actividad de escribir poemas, pues continúa. Ahorita al ratito le vamos a pedir al final que nos haga el favor de leer algunos poemas, el que ustedes escoja, amigo. Pero ahora entiendo que también ahorita señalaba alguna novela. ¿Cuántas novelas ha escrito, amigo? Mire, amigo, yo tengo ahí en esa biblioteca un chorro de cosas que nunca he terminado. Tengo una novela y ya casi estoy arrepentido de ella, ¿no? Esa novela yo la reescribí totalmente, no hubo una sola línea que no toqué y ya estoy más conforme con esa. Ahora se llama Aridonía. Aridonía. Sí, antes se llamaba Colgados del Sol cuando se publicó, ¿verdad? Pero no. Es que yo si me dijera que cuál de los disque-libros que he escrito me gusta, yo diría que ninguno. Caray, eso está peculiar. Un autor que dice que cuál libro le gusta a ninguno. No, porque por ejemplo, el primero que escribí fue para mis alumnos de preparatoria. Yo empecé dando clase en preparatoria, en la 1 y luego me cambié a la 2 y ahí es donde escribí mi primer texto, que fue texto para mis alumnos allí. Y claro, lo veo, digo, ay, qué tonterías, ¿no? Pero sí me sirvió, o sea, sí me sirvió porque... Claro. Pero claro, tú dices, ¿no? Luego después escribí, creo que algo sobre el porfiriato. Y ahora lo veo y digo... creo que ese del porfiriato me lo pidieron en alguna ocasión para poder editarlo ya un poco más en forma. Y cuando me lo pidieron, lo volví a releer y dije, no, de ninguna manera, no, a la fregada. Luego escribí, creo que algo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Las bulas de Caín, creo
creo que así se llamaba, Las bulas de Caín. Y claro, tú estás emocionado y cuando ya lo tienes dices, ojalá que se publique. Cuando se publique después de 2 años dices, ¿por qué lo publiqué? Y también me pasó con ese. Hay un libro sobre los huicholes y ese libro sobre los huicholes lo hicimos en una forma casi artesanal, ¿no? Pero cuando yo ya estaba hecho y todo eso, después de tiempo lo releí y vi que de las 175 páginas de que costaba el libro, servían alrededor de unas 23, 24. O sea que lo sacudí y me volví a ir con los huicholes a vivir 2 temporadas para poder hacerlo, ¿no? Y ese, bueno, sí le guardo un poquito de, ¿qué le diré? De respeto, porque también ese me pasó que lo reescribí totalmente de cabo a rabo para el 175 aniversario de la universidad. Y no sé qué más tengo por ahí, algunas otras cosas, esa novela, un estudio que hice un pequeño estudio que hice en España sobre Juan Carlos, ¿no? El rey, cuando lo agarró Franco, se lo quitó al padre a don Juan, conde de Barcelona, y él lo hizo a su estilo fascista, ¿no? Y es un poco eso, ¿da? Ese juego, esa regia tienta de Franco para hacer a su imagen y semejanza a un rey que después le saldría un poco respondón, ¿no? Pero también, no me acuerdo algunas cosillas, pero lo que sí le digo es que si alguna vez me dijeran que quisieran reeditar, por ejemplo, la novela, que reeditarla, yo diría, no, de ninguna manera, ¿no? Oye, pues acá el amigo es un caso un tanto sui generis, o no sé si excepcional. He entrevistado también poetas, cantantes, y casi la mayoría me dicen que sus obras son una fregonería, y aquí me resulta pues con el caso opuesto, está un tanto sui generis. Ahora, ¿pero qué onda con la escultura? La escultura. A ver, ¿qué onda? Yo estuve en Bellas Artes, en el ISBA. El viejo ISBA, cuando estaba la maestra Angelina, usted entrevistó a el de Juana Gallo, cuate. A Ernesto Juárez. Ernesto Juárez, sí. Y le habló, en alguna parte escuché como que dijo de la maestra Angelina, bueno, la maestra Angelina, yo me gané el pan siendo artista de Bellas Artes, ¿no? Bailando, cantando, lo que fuera, porque yo no tenía de qué vivir. Y solo así me ganaba el pan y el techo. Y en el viejo Bellas Artes. Y entonces estuve en todo. Y a nada la tiene, por supuesto, ¿verdad? Estuve en piano, imagínese. En teatro, en pintura, en escultura, en baile, por supuesto, en canto, en todo. Entonces, al último no me dediqué a nada de eso porque después me jaló mucho la lucha social, que es lo que a mí sí me sobre todo la época de las luchas de los 70s con campesina. Y bueno, desde entonces yo hice una buena serie de pinturas, pero yo soy muy atrabacado, lo reconozco, ¿no? Cosas de lo que yo estaba escribiendo desde la secundaria, preparatoria, me metí a un taller literario que se llamaba José Revueltas, fundado por San Pedro, y a partir de ese momento dije, a la chingada, desde este momento soy otra persona, y quemé todo lo que había hecho en secundaria y preparatoria, porque yo escribía como loco, ¿no? Tonterías, pero escribía como loco, y lo quemé todo. Después me arrepentí porque pues son tus huellas, ¿no? Pero ¿qué le vas a hacer? Y lo mismo me pasó con la pintura, tenía muchas pinturas ya hechas y un día las quemé. Tonterías, ¿no? Y me acuerdo de una que me gustaba, hasta eso. A lo mejor de esa no me arrepentía de ese hijo tanto como de las demás, pero también la quemé. Y dije, a partir de ahora, si he de pintar algo, va a ser distinto. Lo que pasa es que ya no pinté nada, ¿no? Así que todo. Y de la escultura, bueno, eso es tonterías también, pero esa es una tontería que todavía no acabo, ¿no? Esa. Pero allá hacia arriba, hacia el purgatorio. Incluso van a estar apareciendo, los va a estar apreciando el hay público. Algunas que pues más o menos, ¿no? No del todo, pero bueno, algo es algo, dijo el diablo. Y así ando viviendo en el arte, porque a mí, por supuesto, la estética y el arte la cultura es lo más importante en mi vida. Claro, ¿no? claro. Yo sí, pues estudié Derecho, pero después, y hasta me titulé. Y luego después me arrepentí, ¿verdad? Pero como de todo me arrepiento yo, ¿verdad? Y luego, claro, lo que más me importa es la literatura. Y bueno, también un poco el canto, pero la historia no se diga, ¿no? Claro, claro. O sea, me gusta más la historia que el derecho, sí, lejos, ¿no? Sí, es que estamos hablando, una amiga vuelta con la faceta del derecho, la faceta de la historia, la faceta pues de la pintura, en una serie de facetas. Yo creo que por eso está así decorada su casa, seguramente por ser un tipo muy que le gusta mucho este tipo de cuestiones culturales, ¿verdad? Porque al entrar aquí a su casa y el público lo está apreciando en este momento en las imágenes,
pues ese multifacético, ese de tantas actividades. Pero ahora también, obviamente, aunque el tiempo es breve, pero tengo que preguntarle también al amigo Abel, eso, pregunta obligada, ¿y qué representa para el amigo Abel la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas? No. Nuestra alma mater, a ver, ¿qué dejáis con alma mater? Es mi madre. Sí. ¿Y con eso yo lo único que le digo es que para mí, si hay un término con que calificar, es la amadísima. Y pues para qué quiere que le diga más, ¿no? Yo le debo todo a la universidad. Es cierto que los comedores en los que ahora van los compañeros, ¿no? Los fundamos nosotros de una lucha. Decir los dos, bueno, sí, es que participamos, pero yo no fui el dirigente, por supuesto, ¿no? El dirigente estudiantil que a mí me parece que ha sido ejemplar en las décadas pasadas es Martín Ornelas, ¿no? El buen amigo Martín. Sí, y bueno, yo estaba en Derecho, una escuela bastante conservadora, ¿no? Éramos una minoría que andábamos, luego nos empezamos a ligar, imagínense, la lucha social, éramos unos demonios allí, ¿no? Participaron en el Frente Popular, entre otras cosas. Sí, yo fui de los fundadores, era un chavo, pero fui de los fundadores, ¿no? Del Frente Popular a nivel de preparatoriano, sí que... Pero eso te empujó luego a sentir el dolor de los demás. Yo aprendí del dolor de los campesinos sin tierra, sin esperanza, sin agua, sin nada absolutamente, con la expectativa de Estados Unidos y a ser apaleados allá y regresar, y etcétera, ¿no? Esos despojados, a los que nunca le hizo justicia la revolución en términos agrarios, lo más marginal, ¿no? Y de las señoras de ellos, ¿no? Las compañeras campesinas, tú aprendes infinidad de cosas, ¿no? De tal manera que ese tipo de cuestiones tienen que forman en la persona una serie de sentimientos como la solidaridad, la ausencia o tratar de que no haya el terrible sentimiento del egoísmo, que pueda haber cierto desprendimiento. Habrá quien tenga más o quien tenga menos. Inclusive había quien me decía, porque tiene un poco relación con esto, hablando ahora de esta situación, de este paro del día de ayer, decían, hubo un burdo que decía, no, pues es que la mejor forma de colaborar es estudiando, a lo que afortunadamente había quien comentaba, un buen estudiante debe ser aquel que efectivamente estudia, pero que además tiene sentimiento de solidaridad, tiene compromiso social, tiene una serie de cosas. Entonces, pero bueno, entiende su mundo. Claro. Porque una cosa es a lo mejor alguien que está en su torre de marfil, pero no entiende su contexto. Recuerdo que estaban unas alumnas platicando de Madonna y de no sé cuántos que se encamó con que se besó con o sea, vida y milagros de esos. Y de pronto se me ocurrió decirle, ¿y su mamá? ¿Usted sabe la biografía de su mamá? Es que no me la ha platicado. Entonces es un poco lo que somos nosotros y tu contexto, en qué vives, cómo te vas a mover, a quién le debes esto, a quién le debes los demás. Obviamente yo soy de los que normalmente vota no a las huelgas en la universidad. Salvo en la pasada, porque esta universidad es una crisis terrible, ¿no? En la que estamos. Pues ahí iba la otra pregunta, necesariamente preguntarle al amigo, a ver, ¿cómo ve el futuro inmediato de la universidad? Sabemos que no tiene la bolita de cristal, pero bueno, creo que autoridad moral y historia pues tiene como para pensar cómo ve el futuro. No sé si tenga autoridad moral, ¿no? Pero lo único que sí le digo es que estamos en el borde de una crisis terrible, ¿no? Y con un rector en coma. ¿No? Autista, que no tiene idea, no se mueve, no hace, no. ¿Cómo va a convertirse él en un guía de la universidad si ni siquiera tiene una perspectiva de largo plazo de lo que es como proyecto, ¿no? Social, en un contexto como el zacatecano? ¿Qué autoridad moral tiene para llamar y decir vamos a salir de esto si lo que no quiere es que se mueva nada? Es taparse los ojos como que no pasa nada, ¿no? Y en medio en una administración que se está la rebatinga por los espacios del poder, ¿no? Todos están puestos para ser rectores, pero sin proyecto y sin nada también, ¿verdad? Y es que en efecto una de las cosas que faltan es de lo que hablábamos. El movimiento estudiantil independiente es muy importante porque hace que los demás se muevan, quieras que no, las diferentes administraciones y demás, porque para encontrarle una vía de salida, ¿no? a la crisis de la universidad. Pero bueno, mire, yo lo que sí no quiero dejar de decir, aunque sea muy brevemente, es adelante. Cuando se fundó el Frente Popular, a diferencia de todas las perversiones de la política, como se acostumbra en la política tradicional, la astucia, la trampa, la traición, y tú eres el mejor político si eres el que hagas lo que hagas, estás allí, ¿verdad? Y llegas a este puesto y aquel, no importa la forma. Bueno, el Frente Popular fue una entrega casi mística de compañeros de entonces que
estábamos dispuestos a darlo todo a cambio de nada, convertirnos en un simple puente por el cual transitaran soluciones de esa gente concreta que estaba sufriendo. Y nosotros a veces, cuando yo empecé a trabajar, parte de mi sueldo se iba para allá porque creíamos en eso, ¿no? Nada de tal manera que cuando a ese estilo de hacer política, que tuvimos muchas broncas, cárceles, todo tipo de cosas. Hubo carambazos también les dieron. Por supuesto, ¿no? Friegas, ¿no? Bueno, amigo, a mí cuando me secuestraron fue la Brigada Blanca. Ajá. La Brigada Blanca me llevaban a México como llevaron a Leaños, ¿no? Como llevaron al compañero Leaños, y que fue terrible. Lo que pasa es que, bueno, hubo aquí quien se dio cuenta, etcétera, y me tuvieron que regresar y me metieron, etcétera. Pero a lo que me refiero es que tú estabas dispuesto efectivamente a entregarlo todo, a cambio de nada. Y cuando se empezó a contaminar el original frente de la cuestión electorera y todo eso, entonces hubo una especie como de bajón, incluso espiritual, de muchos de nosotros, ¿no? Claro. Y entonces vienen compañeros que luego querían ser diputados y presidentes municipales y que además lo han sido y muchas veces, ¿verdad? Y se prostituyó la idea, en realidad. Fíjese, hay compañeros del antiguo frente que nunca han ganado una elección, pero han sido diputados, senadores, por aquí, por allá, por todas partes, ¿no? Representantes a asambleas, de todo han sido, y jamás han ganado una elección, porque se les desarrolló esa habilidad un poco de poner trampa, de chantajear, y yo voy en este lugar de los preliminares, yo voy acá, y saben, entienden todas esas reglas, ¿no? Pero el viejo sueño, entregarlo todo, ese sueño limpio, ¿no? Soñábamos con simplemente ser un puente para solucionar problemas, y soñábamos con que ese puente se fortaleciera con la gente misma para que ya no tuvieran necesidad de nosotros. Desaparecer era en lo que soñábamos, pero siempre que tuvieran ellos sus propias organizaciones de base que los retroalimentaran para hacer algún punto luminoso sobre la tierra, ¿no? Para que vivieran su vida de manera digna, pero con su propia lucha, ¿no? Y que no se fuera, pero para desaparecer nosotros. El éxito más importante del frente hubiera sido que nosotros hubiéramos desaparecido como desaparecimos, pero el problema es que también los puentes se fueron abajo. Y por eso, de alguna manera, hubo muchos éxitos en el frente, pero también un fracaso fundamental, y fue ese. Y es la autocrítica que hacemos, ¿no? Claro, se tuvo que y se colapsó. Sí. Se colapsó. Ahora, y en sus momentos luminosos, tal vez los momentos importantes del frente sea como cualquier cosa en la vida. Para cualquier cosa en la vida, si queremos que sea bien, tiene que haber una entrega total, amigo. Sí. En cualquier actividad, en cualquiera. Ya no digamos... Bueno, como dijimos que va a ser un desmadre esta plática, ya digamos, por ejemplo, hacer el amor, pues tiene que haber una entrega total. Imagínense, si están ahí con la pareja y no, tiene que haber entrega total, con tocho morocho. A propósito de eso. A ver. Bueno, no exactamente de eso, pero yo recuerdo que mi madre era tan romántica que ella quería que alguno de sus hijos estudiara. Bueno, se le apoyó a un hijo que después perdió el tiempo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, clausuró la posibilidad de que a algún otro hijo se le apoyara de alguna manera. Mi pobre madre, mi padre no, porque mi padre no era partidario del estudio ni de nada, ¿no? Pero mi madre. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces platicamos ella y yo mucho. Siempre fuimos muy integrados ella y yo, ¿no? Y me dijo, a ver, ¿cómo le hacemos? Un día vino a Zacatecas y vio que estaban repartiendo para el 10º aniversario del ISBA, una semana de programas que iba a haber. Yo no sé qué pensó, se llevó uno de esos a Zacatecas y luego a la colonia Felipe Ángeles, y me dijo, mire, mijo, me encontré esto, ¿usted cree que le den chance de cantar? Pues no sé, vamos. Llegamos nos venimos en la tarde a Bellas Artes, hablamos con la maestra Angelina, y yo solamente me sabía una canción en ese tiempo, la canción mexicana, Hoy que lleno de emociones, etcétera. Y entonces la canté y bueno, les gustó y dijo, sí, quédese, mañana mismo. Pero ¿cómo? Sin música, yo ni idea sabía de los ritmos, nada, ¿no? No se queda. Y entonces, pues yo me quedé allí, pero no sabía qué hacer porque no tenía dónde quedarme, ¿no? Mi madre tenía que regresar, si regresó, y ya me dijeron, ¿y dónde te vas a quedar? Pues no sé. Total, estuve un tiempo en la casa de una señora que era secretaria de Bellas Artes, y luego hice esa semana de que pues más o menos parece que fue bien la cosa, y ya querían que me quedara como un artista de Bellas Artes, pero yo no tenía dónde ni qué, y
Y finalmente, así es como fui y viví mucho tiempo frente a Catedral, por eso yo estoy enamorado del centro histórico. Allí en esa casa, ganándome un poco, ya siendo de los cuadros artísticos miembro permanente. Y así me ganaba, le decía, el techo y el pan. Y mi madre, es que íbamos a propósito de lo que usted mencionaba, cuando yo me salí de la casa, un poco antes yo ya pensaba salirme realmente, ¿no? Yo me fui de la casa a los 12 años y medio, desde entonces yo me independicé y mi madre, con la complicidad de mi madre, que decía, pobre hijo, ¿a dónde se va? Pero su romanticismo era más importante, ¿no? Y entonces yo cuando me iba a plantear salir, yo hice mi decálogo. Por ejemplo, yo dije, nunca voy a tomar una gota de alcohol. Y yo lo prometí. ¿Y lo ha cumplido? Claro. Porque si te lo imponen de fuera, ¿no? Pero si te nace, es curioso, algún ¿no? defecto debía tener, amigo Chiva. También que íbamos. Bueno, ¿y luego qué más? ¿Cómo que no pistear? Bueno, y luego. Y dije, jamás fumar. Yo, de drogas no sabía, menos porque no sabía ni que existía ni nada, ¿no? Y entre otras cosas, a propósito de eso, dije, como era muy creyente y los 10 manandientos y la fregada, y no fornicar, ¿no? Pero ya empecé a creer, no, eso, la chingada. La jodida. No, eso, a la chingada. Porque claro, como tú sabes, eso es de las cosas que humanizan, ¿no? Claro, al ser humano, ¿no? Dije, no, eso es la fregada. Lo demás sí, lo prometo, ni un trago de cerveza he tenido en mi boca, pero no me ha sido necesario. No es un mérito, porque cuando me dicen, oye, lo felicito, yo digo, chinga, ¿y por qué me felicitan? Yo conozco universitarios, compañeros, que han estado, dicen los franceses, cul de sac, en el culo del saco, ¿no? Hundidos, y salen, ¿no? Y sale, ¿a poco no es admirable eso? Sí, claro, que tocan fondo. Entonces es injusto cuando dicen que no, pero si yo no ni madre, ¿no? Nunca me inicié, pues ¿cuál problema, no? Pero era por la anécdota que hay, lo importante. Claro, eso es correcto. De veras que podemos platicar mucho con el amigo Abel. Eso es lo que siempre dice usted en sus entrevistas. Pues es que siempre entrevisto gente interesante. No, si no soy pendejo. A reserva de pedirle al amigo Abel que en la parte final nos haga el favor de leernos algún poema de su autoría, pero antes de ello, pues me gustaría algún mensaje de despedida, del tema de lo que usted guste, amigo Abel, alguna despedida para nuestro auditorio. Viene de su ronco pecho. No, pues despedida, ¿qué? Pues adiós. La mejor despedida es adiós, ¿verdad? Sí. Que es sui generis. Me gustaría escuchar a ver algún poema. Ahí sí viene de su ronco pecho. Mire, usted y yo habíamos hablado ayer, ¿fue verdad? Sí, ayer. Hablamos en contacto. Y que dijo adiós. De verdad, siempre es lo mismo. Y luego usted me dijo que a lo mejor que un poema. Tengo varios libros de poemas ahí de los que le digo que me avergüenzo. Este que le voy a leer viene en uno de esos poemas. Este libro se llama, por cierto, no lo mencioné, se llama Así hablo desbarajusta. Así hablo desbarajusta. Un poco jugando con la idea de Nietzsche, ¿verdad? Así hablo Zaratustra. Y lo releí y dije, hijos, ahora lo leeré no porque necesita un poco de pulimiento y así, ¿verdad? No, pero adelante. Pero, bueno, a ver qué onda, ¿no? Lo saqué de mi disco duro para esto, ¿verdad? Lo hice a propósito de las desgracias de la lucha social cuando desapareció un compañero. Hubo compañeros que fueron, ¿no? Y sobre todo cuando murió el fundador del Frente Popular, que yo me sentí agüitado, ¿no? Del maestro Pérez Cuevas. Y de alguna manera dije, bueno, vamos a ver qué, ¿no? Pero viene bien porque de alguna manera sí le cambié un término para incorporar un verso donde hable de tumba clandestina, porque a propósito de la política actual, ¿verdad? De lo terrible que es. Pero en fin, ahí va, a ver qué, ¿no? Adelante, maestro. Nunca te olvidaremos. Ahora sabemos ya que jamás te olvidaremos. Y pasarán los días uno a uno, que no te quepa duda, y los hechos de los hombres como globos crispados sobre el mundo. Y nosotros tendremos muchas cosas por hacer encima de la tierra, de esta tierra todavía, hermano, porque ni modo que ya se acabe el ancho mundo, porque ni modo que ya no seamos hijos de la doliente tierra, compañero. Y otras aguas negras y mudas bajarán, remolcando fetos gigantescos, burros fantásticos, coágulos atónitos,
malolientes dioses desde los podreductos de una tierra desterrada por el lado oscuro de los hombres. Y pasarán por aquí azoradas, deteniéndose junto al pilar que consagramos con el temblor de las manos al cubrirte, como frente a una tumba que se sigue equivocando de planeta. Y llegarán los días del olvido, día tras día también, seguramente, porque ni modo de detener el tiempo, hermano, porque ni modo de poder hacerlo con una tumba clandestina, compañero. Y tú estarás allí, ni quien lo dude, sin enterarte de que por encima de esa tumba sin sosiego cuajarán los azules dirigibles de tus sueños y las rojas barricadas de tus años. Y te esparcirán las aguas generosas entre las raíces donde se organiza la multiplicación de las espigas, y nadie advertirá tu voz estercolada en el trajín cosechador de los canastos o en aquellas mañanas derramadas como lluvias de anís sobre la tierra. Y por fin nos darás pan sin discordia, solo agua viva serás, lodo tutelar otra vez, resina y fronda. Regreso al caldo original donde ensayaron a encaminarse todas las paciencias, pero nosotros no te olvidaremos, porque ahora sabemos ya que solo la utopía es verdad y que jamás te olvidaremos. Se va el compañero, y tenemos que seguirlo, ¿no? Cuando son un compañero se va. Puede ser a veces un compañero en una lucha social, puede ser a veces otro compañero en otro tipo de relación, y se va y pues no hay, los que nos quedamos no nos podemos rajar, amigo. Chale. Ni modo de poder hacerlo con una tumba clandestina. No, pues no. Tenemos que seguirle para adelante, ¿verdad? Sí. No queda de otra. Pues, amigo, agradecerle de veras el que nos haya recibido en su espacio, el que nos haya recibido en su casa, pero además que nos haya compartido muchas de sus cosas. Pero fuimos fieles a lo que prometimos. Un desmadre. Así es, porque así debía de ser. ¿De acuerdo? Amigo, pues muchísimas gracias. Estimado auditorio, pues esta fue su sección, la entrevista de la emisión del día de hoy de La Verdad sobre la Mesa. Yo estoy seguro que le encantó. Si le parece, vamos a unos comerciales para regresar con la siguiente de la emisión del día de hoy. Adelante, por favor. Y gracias, amigo.